A ver, vamos a iniciar la clase de hoy. Buenas tardes con todos. Como todas las clases está siendo grabada para que sus compañeros que por algún motivo no se puedan conectar, la vean luego subida. Subió el enlace en el aula virtual, ¿no? Entonces, la semana pasada vimos lo que era las diferentes formas de número complejo. Y esta semana vamos a ver lo que son ya operaciones con números complejos. Veremos lo que es suma y diferencia con números complejos, ¿sí? Como es de conocimiento público, el día viernes no hay actividades debido a que es feriado, ¿no? El día viernes no hay clases, no tienen clase ustedes, tampoco tengo actividad yo. Y el día jueves lo que voy a hacer es colocar una actividad en el tiempo que tenemos clases, ¿no? Igualmente voy a estar conectado y va a haber una actividad subida que van a tener que subirla en el tiempo que vamos a tener la videoconferencia, ¿no? Eso por el día de jueves. Hoy día va a explicar lo que es suma y diferencia de números complejos y en base a eso estará la actividad del día jueves, ¿no? Para que quede claro con todo. Siguen ingresando, deja darle paso. Ya. A ver. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Entonces el tema es operaciones con números complejos, ¿no? Y vamos a ver suma y diferencia en esta primera clase. Y la semana que viene vamos a ver lo que es multiplicación. La suma y diferencia no es nada difícil, pero la multiplicación sí, un poco más extensa, ¿sí? Suma y diferencia. Entonces, los números complejos tienen tres formas, ¿sí? Tiene la forma binómica, la forma, sí, la forma polar, ¿sí? Y la forma trigonométrica. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Sí? Binómica, polar y trigonométrica. La Buenas tardes, profe. claro, tenía la forma A más BI, ¿no? ¿Sí? A es un número conocido y B es un número imaginario, ¿no? BI. La forma polar tenía la forma M, que es módulo, y el ángulo, ¿no? ¿Sí? M, que es el módulo, y tiene un ángulo. ¿Sí? Doctor, aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Y la última, que es la forma trigonométrica, está por la siguiente ecuación. M, que es el módulo, coseno del ángulo, ¿sí? Más seno del ángulo, ¿no? Está en paréntesis. Entonces tengo tres formas, binómica, polar y trigonométrica. Ahora, yo puedo llevar de una forma a otra forma. Por ejemplo, puedo llevar de la forma polar a la forma trigonométrica, ¿sí? Voy a llevar de la forma binómica a la polar. Puedo llevar de la forma trigonométrica a la binómica, ¿sí? Esto hay que tenerlo claro para poder hacer la suma y diferencia, ya que solamente se puede operar con números complejos que estén en la forma binómica, la primera forma, ¿sí? La suma y diferencia solamente es con la primera forma binómica. Entonces, yo por ejemplo voy a tener una forma polar, voy a poner un ejemplo. Tengo un número complejo que tiene módulo 10 y ángulo 56 grados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo yo llevaría este de aquí, este número
complejo que está en forma polar y lo llevaría a trigonométrica, ¿qué debo hacer? Sacar el ángulo, El ángulo es 56. sacar el coseno, ¿no? El ángulo. Puede ser, va por ahí. Si se dan cuenta, como esto de aquí es lo que está acá, esto que está acá, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Es la forma polar. Yo lo que está aquí, como tengo un módulo y un ángulo, puedo aplicar esta ecuación que está acá y llevar la forma trigonométrica. Es decir, en vez de esta ecuación voy a sustituir con valores, ¿no? Entonces, m, que es 10, igual a coseno. Aquí me faltó la y, disculpe. Aquí va la y. Seno por y. Ahí. Ya. Entonces, 10 que multiplica al coseno del ángulo, en este caso 56, más seno del ángulo, es el mismo ángulo, ¿no? Y esto por i, ¿no? ¿Sí? Los 56 son ángulos. ¿Sí? Entonces, lo que acabo de colocar solamente estoy sustituyendo los valores en esta ecuación, ¿no? Para llevarla a la forma trigonométrica. ¿Sí? Entonces, tal como está aquí, está colocado este número que está en forma polar, lo acabo de pasar a forma trigonométrica, tal como está ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo tengo primero 10 con ángulo 56 grados, es la forma polar, y 10 que multiplica coseno de 56 más seno de 56 por i, es la forma trigonométrica. Ahora, ¿cómo yo lo llevaría a forma binómica? Esta forma trigonométrica y la llevaría a la primera forma. Ahí hay que hacer la operación y ese resultado se convertir en B. Exacto. Tengo que hacer las operaciones que están internamente, luego lo multiplico por 10 y me va a dar la forma binómica, ¿no? Lo que está acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo esta operación, me va a quedar de la siguiente forma. 10 que multiplica coseno de 56. Coseno de 56. 0.55. ¿Cero cuánto? 0.55. 55 más seno de 56. 0.82. 0.82 que multiplica esto de aquí a ahí, ¿no? Estoy haciendo la parte interna, lo que está en mi paréntesis, ahora multiplico el 10, multiplica todo, ¿no? Entonces, 10 que multiplica 0.55, ¿cuánto sale? 1.37. 1.37. Más un 10 que multiplica a 0.82. No. Yo hice la operación interna, no se hace primero A ver, la suma. internamente esto aquí no se puede sumar. Esto aquí no se puede sumar. Por eso digo que no se puede sumar. Ya. Solamente Entonces, multiplican el de afuera por lo que está dentro del paréntesis. 10 por 0.55. 5.5. ¿Cuánto? 5.5. 5.5. 5.5. 5.5 más 10 que multiplica a 0.82. 8.2. 8.2 y no. No se olviden que ahí está indicada la I, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acabo de llevar la forma trigonométrica a la forma binómica, ¿no? ¿Sí? A viene siendo el 5,5 y BI viene siendo 8,2i. Entonces ya tengo en forma polar, tengo en forma trigonométrica y tengo en forma binómica. Si yo quisiera pasar de nuevo al inicio, volverlo a pasar a la forma binómica, lo que tengo que hacer es aplicar el plano cartesiano, ¿no? Aplicar
A viene siendo 5,55 y B 8,2, ¿no? Esto no voy a hacer, pero voy a indicarle para... Si quieren verificar y tiene que salir lo mismo, ¿no? Entonces, yo aplico plano cartesiano, yo sé que 5,5 va en X y 8,2 va en B, ¿no? ¿Sí? Ambos son positivos. Ambos son positivos. 5,5 y aquí sería 8,2. ¿Sí? Entonces, como indicaba en las clases pasadas, ¿sí? En un punto se van a unir, ¿sí? Ambos números. Y esa unión viene siendo el módulo, ¿no? ¿Sí? Este es un vector que tiene un módulo, dirección, sentido y tiene un ángulo. Entonces, para volver a hallar esto de aquí, aplico lo que hacía antes, que era las funciones trigonométricas, ¿no? Para hallar el ángulo, tangente del ángulo, ¿sí? Para hallar el módulo, aplico el teorema de Pitágoras y tiene que salir lo mismo que está acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, está aquí un círculo. Donde inicié también puedo terminar, ¿sí? Si quieren verificar, lo pueden hacer. Pero ya le estoy dando las indicaciones de cómo deben hacer, ¿no? De forma polar a forma trigonométrica, de forma trigonométrica a forma polar, a forma binómica, y de forma binómica puedo volver a la forma polar. Entonces puedo aplicar, llevarla a cada una de las diferentes formas de los números complejos. ¿Sí? ¿Está entendido esa parte? De mi parte, sí. Además, Profesor, el ángulo, saquemos el ángulo, ¿cómo sacamos el ángulo ahí? ya el ángulo ya aplico tangente, ¿no? ¿A qué era igual tangente del ángulo? Tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente, ¿no? Sí. Es para sacar el ángulo. Yo sé que si saco este ángulo de aquí, el opuesto va a ser 8,2, que está acá. Este 8,2 va a ser el opuesto. Lo puedo ubicar acá. Y el adyacente va a ser 5,5. Entonces yo sustituyo los valores 5,5 sobre 8,2. Y a eso le saco inversa tangente y tiene que salirle 56, ¿no? Y para hallar el módulo, yo aplico el teorema de Pitágoras, ¿no? Que indica que c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. A y b son el lado opuesto y adyacente. C es el módulo, lo que quiero hallar. Esta parte de aquí, ¿no? Esta para hallar el módulo, si quisiera hacerlo, ¿sí? Entonces, si usted quiere, pueden verificar y tiene que salir lo mismo, ¿no? Esto es importante aprender porque muchas veces puede ser que yo solamente le coloque la forma polar o le coloque la forma trigonométrica y usted tiene que llevarlo a la forma binómica, ya que para aplicar la operación de suma y diferencia tiene que estar solamente en forma binómica, ¿sí? Solamente en forma binómica. Profesor, ¿cómo se hace para esa parte que hizo? Por ejemplo, me sale 8,2 dividido para 5,5, ¿verdad? Y usted me dice que ahí saque inversamente. ¿Cómo se hace? En la calculadora tiene que colocar Shift, una opción que dice Shift o inversa de lo que le sale ahí. Sí, y ahí pongo esta gente. Sí, Shift tangente y el valor. Ese era el 56, sí. Ahí. Le sale 56. Sí, punto 14. Ya, bueno, casi 56. Que es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí pueden verificar. Si quieren sacar el módulo, aplican lo mismo, ¿no? Suman, bueno, aplican lo que es el teorema de Pitágoras que está ubicado aquí. Ahorita, por ejemplo, puse shift tangente porque estamos hablando de la tangente, ¿no? Estamos buscando por el lado de la tangente. En caso que tengamos otros datos y
Sí, normalmente el ángulo que se va a aplicar siempre se utiliza la función tangente, ¿no? La inversa de la tangente, para hallar el ángulo. Ahora, la parte de la suma de diferencia es más fácil. Espero que hayan copiado eso y le hayan hecho un cálculo. Igualmente está siendo grabada la clase. ¿Sí? La suma de diferencia no es nada complejo. Se le hace fácil de entender. Sí, por ejemplo, tengo aquí un número determinante de forma binómica, z. Coloquémosle aquí z1, que es igual a 10 más 8i. Y tengo un z2 que es igual a 15 más 20i. ¿Sí? Yo lo que voy a sumar, lo que se aplica para sumar en números complejos, voy a sumar las partes iguales. Es decir, voy a sumar esta parte de aquí. Y aparte voy a sumar esta parte de aquí. ¿Sí? Y obteniendo z, z1 y z2 va a ser z3, ¿no? z3 es igual a la suma de z1 más z2. ¿Sí? z3 es la suma de estos dos números complejos. z3 va a ser igual, voy a colocar entre paréntesis para hacer las operaciones. Primero los números naturales, ¿no? Que sería 10 más 15. ¿Sí? En paréntesis, más, otro paréntesis, 8i más 20 y ¿dónde está la i? Aquí está la i. ¿Ya? Entonces, z3 va a ser igual 10 más 15, 25. Que no voy a colocar paréntesis porque está haciendo la operación. 25 más 8i más 20i serían 28i. Entonces, va a salirme un número complejo con esta forma binómica. ¿Sí? Entonces, la suma de ambos, de z1 más z2, es igual a z3, que es 25 más 28i. ¿Sí? No tiene nada de complejidad. Siempre va a ser igual. Pregunta de la suma. Era así, no podemos hacer más fácil así. 10 más 15 y 8 más 20. ¿Cómo dice? No puede decir de la forma más fácil que está aquí. El cuadrito 10 más 15 y 8 más 20. Claro, estoy sumando por partes. Solamente lo que tiene similitud se va sumando. ¿Sí? 10 y 15 tienen similitud, sumo 10 más 15. Los otros son imaginarios, 8 y 20. Y así si yo quisiera sumar, por ejemplo, un número más. Un número complejo más. Va a colocarle otro número complejo. ¿Sí? Un Z3 que va a ser igual 22 más 2i. Suma así mismo, ¿no? Las partes que son iguales. ¿Sí? Todo lo que tiene similitud voy a sumar. Y aquí me va a salir una matriz Z4, que es igual a la suma de todas las determinantes, ¿no? Entonces Z4 va a ser igual, primero, a 10 más 15 y más 22. ¿Sí? Y más 37. 8i más 20i y más 2i.
¿sí? Entonces Z4 va a ser igual. Igual para Buenas 47 tardes, profe. Buenas tardes. 47 más más 30 ahí. 30 ahí, ¿no? Sí, entonces, no hay ninguna dificultad en hacer este tipo de suma. Profesor, una preguntita. Si A o B motivo, no hay un imaginario, si usted deja como que supongamos los Z3 normales y falta un imaginario, si usted llegara a hacer eso. Ya, si falta un imaginario, iría vacío, pues, por ejemplo. Vamos a poner el ejemplo. Así, ¿no? Usted me dice así. Es lo mismo, ¿no? Solamente que en el segundo caso solamente tengo dos elementos para sumar. Entonces Z4 va a ser igual. $10 más 15 más 10. Y en el segundo caso solamente son dos elementos, ¿no? 8i más 20i. ¿Sí? Entonces Z4 va a ser en esta suma, va a ser 35, y más 28 y... Sí. Ya, ahí entendí. Me puede hacer caso de que sea, por ejemplo, que no le pongan ahí y eso sí, sigue siendo números naturales. Por ejemplo, Z3 es igual a 10 más 5. Más O ya 5 sea, sí, o más 5i. no, más 5. Tengo que sumarlo, que es 15. Es que solamente va a Ya, haber pero un eso elemento aquí. tengo que tomarlo en cuenta, ¿no? Como números naturales. Es un número natural, tiene que sumarlo aquí antes de hacer la operación. Tiene que sumarlo antes. ¿Sí? Ya, muy bien. Aquí se supone que la i es 0. ¿Sí? Aquí se supone que la i se fuera 0, ¿no? Más 0 i no existe. Si cuando no existe, no está un número, significa que es 0, ¿no? No existe. ¿Alguna pregunta más? ¿Me pregunta? De mi parte está entendible. ¿Los demás? Claro, profesor. Entonces vamos a hacer un ejercicio y luego pasamos a la diferencia. ¿Sí? Voy a eliminar esto de aquí. Vamos a hacer un par de ejercicios. Quiero que me hagan la siguiente suma, ¿no?
Z4 que es igual a Z1 más Z2, Z5 que es igual a Z1 más Z3 y Z6 que es igual a Z1 más Z2 más Z3. Va terminando y me va indicando cuánto vale cada número complejo nuevo. Cuánto vale Z4, cuánto vale Z5 y cuánto vale Z6. Me van colocando en el chat los valores, ¿no? Profesor, ya, ya le bajé. Z1 y Z2, profesor, 43, 28i. Z5 con Z1 más. Colóquenme en el chat para comparar. Si se acaba el tiempo, ingresamos de nuevo. Allá terminó Juan, tiene Z4 que es 43 más 38 y me imagino, Z5, 52 más 45, ahí todos tienen iguales. Z4, ahí tiene uno diferente, dos tienen diferente. Y el Z6, Z5 tienen diferente. Verifiquen.
Listo, profesor, ahí ya le pasé las tres. A ver, terminen lo demás para luego cuando ingresemos de nuevo hacerlo. Los ejercicios. Entonces, háganle un capture y mándenle al grupo para poderlo luego transcribir. Ya, profesor, ya la hice, ya le mando. Terminen lo demás y ahí luego que culmine el tiempo ingresamos de nuevo. Profe, saque el mouse, mueva el mouse un ratito, por favor, de la pantalla. Profe, mueva su mouse un ratito para poder hacer el capture. Ya, listo. Creo que la mayoría tiene igual. A ver. Solamente uno. Diferente. Dos tiene diferente. Z5. Z5 tienen dos diferentes.